Yo quiero hablar con el tema dentro del programa del mes de la familia, palabras con gracia. Qué bueno es el Señor. Palabras con gracia. Y yo quiero que nos pongamos de pie un segundo para leer en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, verso 6, porque yo creo que Dios nos está llamando a que en nuestras familias podamos hablar de una manera que comuniquemos efectivamente aún los sentimientos, pensamientos y que incluso las correcciones podamos hablarlas con palabras con gracia. Por eso la oportunidad, ¿verdad?, de un día después del otro. Colosenses 4:6, solo un verso, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Como es un solo verso, ¿me permiten repetirlo? Vamos a leerlo nueva vez. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pueden sentarse, hermano. Uno de los mayores retos en las relaciones familiares, yo creo que en todo tipo de relaciones, pero quiero esta mañana enfocarlo en las relaciones familiares, es mantener una línea abierta de comunicación. Y yo sé que suena a cliché hablar de matrimonios, de familias, de relaciones y establecer el punto de la comunicación como algo primordial. Pero es que se hace necesaria una comunicación efectiva. Y no estoy tratando, ¿verdad?, de traer conceptos aquí filosóficos ni nada por el estilo, pero ¿qué es una comunicación efectiva? Aquella donde el mensaje es llevado de manera íntegra, donde se entiende perfectamente el mensaje que se trata de comunicar. Y aunque eso suena cliché y suena sencillo, me he dado cuenta a lo largo de mis años pastoreando que ciertamente, como dicen todas las charlas, la comunicación es fundamental en las relaciones. Y recuerdo, voy a manera ilustrativa a compartirles esto, una vez que llegó un matrimonio a mi oficina, eran líderes fuertes, o sea, no se trata de hermanos que están viviendo una vida carnal, no, líderes fuertes, muchachos que tuvieron un noviazgo de santidad, que se casaron muy enamorados, que estaban muy enamorados y que todavía hoy tienen un matrimonio estable y yo diría que un matrimonio modelo. Sin embargo, a los pocos meses de matrimoniarse, vienen a mi oficina y la reacción al entrar era que el mundo se estaba acabando, que pendía de un hilo su relación de matrimonio. Y obviamente orando les escuchamos, pero yo me quedé esperando al escucharles cuál era ese problema tan grande que había provocado, que tenía en un hilo su relación de matrimonio. Y no, inmediatamente yo los escuché. Yo dije, pero es que aquí, bueno, sin decírselo a ellos, ¿verdad?, porque hay que ser empático, pero aquí no está pasando nada. Y paso a explicarles y les digo, lo que veo, lo que noto es que ustedes tienen un problema de comunicación. Porque al escuchar la esposa, ella me decía, es que él ha perdido el interés en mí. ¿Y por qué tú dices eso? O porque él se va a trabajar todo el día, no me llama nunca y cuando llega solamente está esperando que se le trate como a un rey. Y yo, pero ¿qué cosa es esta? Y le digo a él, pero ¿por qué te portas así? ¿Qué está pasando? No, pastor, pero yo salgo a mi casa a trabajar para tener todo el sustento y que podamos vivir bien. Y cuando llego esperando recibir de mi esposa cariño, está entruñada y molesta. Y entonces me da deseo de ni llegar a la casa. Y yo les dije,
Yo creo que ni ella ni él han perdido el interés y el amor el uno por el otro. Creo que simplemente no se están comunicando. El problema es de comunicación y vamos a diseñar estrategias para que eso se pueda resolver. Pues al otro día me llama el esposo y me dice: pastor, gracias, todo se resolvió. Hoy yo llegué a mi casa y esto fue de maravilla y ese era el matrimonio que yo había soñado. Yo, Y digo, déjame llamar a la esposa, a ver, dime. No, pastor, mire, la gloria de Dios cambió todo. Yo dije, no, pero ven acá. ¿Y qué está pasando aquí? Le doy una semana y a la semana llamo y todo sigue igual, de mil maravillas. Y le digo, espérate, ya yo quiero saber porque... Mira, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste? No, lo que usted dijo. Digo yo, ¿qué fue lo que yo dije? Usted dijo que el problema era de comunicación. Y yo fui a la compañía de teléfono y saqué un plan de celular gratuito entre nosotros. Y yo dije, no, espérate. Tú no me entendiste, yo no me refería a eso. Y dice él, sí, pero ahora como me es gratuito llamarla, de mi trabajo yo la llamo hasta 2 y 3 veces al día y me intereso en cómo ella está, cómo le está yendo en la casa, que se ha podido hacer todo. Y eso era todo lo que ella necesitaba y esperaba de mí. Cuando yo llego, me guarda todo lo que yo soñaba. Y aunque parece algo jocoso, hermanos, y por eso lo comparto, a veces las pequeñas cosas, la Biblia dice que son las zorras pequeñas las que dañan todo el viñedo. Y a veces nosotros permitimos que las pequeñas cosas se conviertan en grandes problemas. La comunicación parece algo sencillo, pero no lo es. Sobre todo porque parte de un núcleo. El núcleo familiar se forma cuando un hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer y se hacen una sola carne. Pero ¿qué pasa? Que con esa unión de un hombre y una mujer, el núcleo familiar está compuesto de 2 personas que se expresan de manera muy diferentes, que tienen formas muy distantes de expresar sus ideas. Por ejemplo, el hombre tiende a tener 2 extremos. O es más directo, más brusco al expresar lo que quiere y por eso a veces termina siendo hiriente. O por otro lado, se retrae por completo y le resta importancia a expresar sus sentimientos. Y eso crea lo que la Biblia llama raíces de amargura. Y yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de sacar una planta. Es muy fácil hacer este ejemplo con tubérculos quizás. Una planta, arrancarla de raíz. Es más difícil cuando tiene una raíz profunda, porque junto con la raíz, junto con la planta sale un pedazo de la tierra. Lo mismo pasa con nuestro corazón, que luego cuando queremos sacar eso, si tiene raíz en el corazón, nos duele mucho. Pero por otro lado, tenemos a la mujer que ve como un agrado, como algo anhelado, que el hombre sea capaz de interpretar sus pensamientos sin ella expresarlo. Es decir, en pocas palabras, desean que el hombre sea adivino. Y yo quiero dar una enseñanza, porque el otro día, ustedes no se la llevaron, pero Diego les puso una trampa aquí. Diego estaba dirigiendo y le dijo, adivinen, para ver cuántos caían, porque la Biblia dice que los adivinos no entrarán al reino de los cielos. Así que todo el que adivinara se quedaba fuera. Mujeres, entiendan que los adivinos no entran al reino de los cielos.
¿Cuántos quieren que sus esposos entren al reino de los cielos? Pues no sueñen, no anhelen que ellos adivinen lo que usted siente. Tiene que aprender a comunicarlo. Y siento hacer una anécdota como ilustración, que la conocen muchos de los matrimonios porque la hemos compartido en los retiros, PTV y otros, mi esposa y yo. Pero pensé que para dejar esta enseñanza bien sembrada en el corazón, sería bueno que toda la iglesia lo escuche. Y es una ocasión en que mi esposa y yo fuimos con un grupo de jóvenes de la iglesia. Fuimos a una casa que tenía su hermana en Palmar de Ocoa. Y pasamos un tiempo maravilloso, jugando baloncesto, predicando la palabra, compartiendo. Cuando regresamos de camino, venimos contentos. Y yo vengo manejando mi vehículo y cuando vamos en la carretera, estamos en Peravia, la provincia que más mangos produce en nuestro país y que mi esposa ama el comer mangos. Y cuando venimos en la carretera, ustedes han visto todos esos puestos de mangos que hay al lado de la carretera y mi esposa me dice, wow, mira qué mangos tan hermosos. Y yo miro y digo, wow, sí, qué hermosos, y seguí de largo. Y yo no sé por qué razón ella llegó molesta conmigo desde Baní hasta aquí, sumamente molesta. ¿Usted ve alguna razón por la que tenía ella que molestarse? Que sí. Guillermo, ¿tú ves alguna razón? No. Manuel, ¿tú ves una razón? No, Manuel, ¿tú ves una razón? Manuel Montaz, no. Porque ella dijo algo y yo asentí que sí que eran hermosos. Y yo le digo, pero ¿y qué te pasa? ¿Por qué te molesta? Pero tú no me escuchaste que yo dije que esos mangos eran bonitos. Y yo le dije, sí, yo te dije que sí, que eran muy bonitos. Pero lo que estoy tratando de decirte es que quiero mango. Y tú debiste pararte y comprarme mangos. Bueno, aprendí la lección. Y un día íbamos en el malecón, veníamos de regreso. Y cuando vamos, a ella le gustan mucho los maíz hervidos. Y vemos un maicero. Y en medio del malecón ella dice, ¡ay, mira, un maicero! Frene, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Casi chocamos y todo. No, tú dijiste que viste un maicero y no me va a pasar lo de los mangos. Ah, no, yo no quiero maíz hoy. Entonces, por un lado, la mujer anhela que el hombre sea capaz de interpretar lo que está sintiendo. Pero por otro lado, otras veces, estalla y dice todo lo que históricamente quiso decir en cada ocasión. Proverbios 27, 15 y 16, en Nueva Traducción Viviente, dice, una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o sostener algo con las manos llenas de grasa. Eso es la Biblia. Si alguien tiene un mueble cómodo, habla conmigo al terminar el culto. No, hermanos, pero saben, por eso es que no debemos permitir que las cosas se guarden en el corazón, sino que debemos aplicar las breves recomendaciones que el apóstol Pablo nos escribió en este texto central que leímos hoy. Son solo 3 recomendaciones que yo quiero compartir con ustedes para que la comunicación en la casa sea efectiva y para que podamos tener un núcleo familiar, como dije, no solo de esposo y esposa, también en todo tipo de relaciones con nuestros hijos e hijas, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, que pongamos por práctica estas recomendaciones. La primera de ellas es que al hablar con alguien, no importa el argumento, la discusión o el tema en cuestión, no utilicemos las palabras que merecen,
sino las que no merecen. Es decir, que utilicemos palabras de gracia. Siempre que hablo del concepto gracia, pienso en cómo Dios mostró su amor para con nosotros, en que no nos pagó lo que merecíamos. Saben, la Biblia es muy clara y dice que la paga del pecado es muerte. Si todos nosotros éramos pecadores, ¿qué merecíamos? La muerte. Pero Dios no nos pagó con lo que merecíamos, sino que nos dio lo que en su misericordia había decidido regalarnos. Ese mismo verso que dice que la paga del pecado es muerte, dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, aquellos que merecían la muerte, por gracia, como una dádiva de Dios, como un regalo inmerecido, recibieron vida eterna en Cristo Jesús. Y tú y yo tenemos que aplicar eso, hermanos. Tenemos que renunciar a nuestra condición de que yo tengo la razón, para no darle al otro la palabra que merece, sino extender la gracia y darle la palabra que no merece. Cuando hablo esto, tengo que pensar en mis versos favoritos que están en Filipenses, en el capítulo 2, a partir del verso 5 en adelante. No lo voy a leer, pero usted sabe que habla de que Cristo no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló. Se hizo semejante a nosotros, fue desde nuestra condición, sintiendo lo que sentimos, con todas las debilidades que el ser humano representaba, pero sin pecado. Desde nuestra condición se humilló aún más, yendo hasta la muerte de cruz, una muerte vergonzosa. Pero por esa humillación, Dios lo levantó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, nunca se pierde cuando renunciamos a mi posición de razón y extendemos la gracia. Siempre ganamos. ¿O no dice la Biblia que la blanda respuesta aplaca la ira? Y usted vio ese verso que yo leí, que no sé por qué lo han dejado en pantalla, quítenlo porque es fuerte. ¿Qué es mejor? ¿Usted renunciar a la razón y extender la gracia y ganar paz en su hogar? ¿O sostener la razón y tener un pleito que sea como querer detener el viento o sostener algo con las manos llenas de grasa? Hermanos, extendamos al comunicar no las palabras que el otro merece, sino las que no merecen. Esto, ¿verdad?, aplicando el concepto de gracia a la comunicación. Por eso Pablo dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Ahora hay una segunda expresión, que es el segundo punto que él utiliza y dice: sazonada con sal. No solo que nuestra palabra tiene que ser llena de gracia, sino que tiene que ser sazonada con sal. Y yo le he llamado a esto en el segundo punto: palabras que preserven y no que destruyan. Palabras sazonadas con sal son aquellas que preservan y que no destruyen. Y debo en este punto hacer referencia a lo que Jesús mismo dijo en Mateo 5:13, que nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal no solamente da sabor, es decir, que las palabras que nosotros utilicemos tienen que crear un ambiente adecuado al comunicar y comunicarnos con aquellos que amamos. Palabras que crean un ambiente idóneo. Pero no solo eso, sino que la sal preserva. Y quiero preguntarte, no sé si llamarle que un tanto de manera retórica, pero quiero preguntarte, ¿están tus palabras
construyendo puentes o levantando muros? Te lo pregunto de nuevo. ¿Tus palabras están construyendo puentes con aquellos a quienes amas o estás levantando muros? ¿Están sirviendo para preservar eso que tanto valoras o para destruir lo más valioso que tienes? ¿Están siendo tus palabras usadas por Dios o están siendo tus palabras usadas por el enemigo? ¿Cómo? Pastor, ¿y cómo usted se atreve a decir eso? No lo digo yo. Jesús mismo en Juan 10:10 dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si tus palabras se están robando la paz de tu hogar, están destruyendo tu matrimonio y están matando el amor que sostiene tu familia, entonces tus palabras están siendo dirigidas por el enemigo, por el ladrón. Gracias a Dios que también ese verso tiene una segunda parte y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, que si tus palabras hacen todo lo contrario del ejemplo anterior y dan vida a tu matrimonio, si crean una abundancia de gozo y de paz con aquellos a quienes amas, entonces tus palabras están siendo dirigidas por aquel que es el autor de la vida, el consumador de nuestra fe. Tengo necesariamente, al hablar de palabras que dan vida, mencionar un concepto de la psicología, y me da mucha risa. Yulisa dice, y yo creo que eso lo heredé de mi pastor, eso sí tengo que recordar a mi pastor Ramón Corniel todo el tiempo, que él miraba a uno y lo graduaba antes de uno ir a estudiar, porque él veía todo el potencial en uno, que uno mismo se miraba en el espejo y no lo veía. Y Yulisa dice que yo, si voy a hablar, por ejemplo, de un banquero, yo digo que aquí yo tengo la mejor banquera del país sentada ahí. Y me toca a veces, entonces, hablar de finanzas y de mayordomía, sabiendo que tengo un profesional así. Bueno, pues para mí no hay una mejor gestora de recursos humanos y psicóloga y todo eso que la hermana Jocelyn. Y la tengo ahí, tengo otra psicóloga, tengo a Viena, tengo muchos aquí. Y para mí todos son los mejores, porque esos son los de mi familia. Sin embargo, me toca hoy hablar un poquito de un concepto de psicología. Usted me perdona cualquier cosa, hermana. Pero tengo que hablar, hablando de palabras que dan vida, de un término en psicología que se llama comunicación asertiva. Porque la comunicación asertiva, según la psicología, se basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás. Y consiste en de igual manera expresar mis opiniones y mis valoraciones, pero evitando descalificar, reprochar y enfrentar. Es decir, simplemente resaltando, aún corrigiendo, las oportunidades y las cosas positivas que podemos nosotros encontrar en los demás. Y si hago una referencia a algo que hemos enseñado aquí, se me parece mucho al lenguaje del amor que estudiamos de palabras de afirmación. ¿Y cuánta falta nos hace a nosotros practicar esto? Hermanos, miren, si yo parara ahora la iglesia y le dijera rápidamente a alguien, cuénteme un chisme, una debilidad de un hermano. Y miren, yo sé que habría muchos que rápidamente tienen algo. Ah, pastor, qué bueno que usted pregunta, porque tenía que decirle que Maricruz. Sin embargo, si hacemos un ejercicio, que lo vamos a hacer, de resaltar y de valorar virtudes que adornan a mi hermano, se va a sentir incómodo usted y se va a sentir incómodo el que lo recibe, porque no estamos acostumbrados. Y yo quiero ponerlos incómodos ahora, porque yo quiero que practiquemos. Esto no es algo para decir que, ay, el pastor predicó bien. No. Esto es algo para vivirlo. Yo quiero que usted se ponga de pies ahora.
Y vamos a hacer este ejercicio rápidamente porque quiero dejar, antes de pasar al punto 3, bien marcado en su corazón esto. Utilicemos palabras que preserven y no que destruyan. Y usted se va a mover ahora, lejos. No se mueva al que está atrás ni al que está adelante. Muévase lejos para que le duela. Y luego tiene que volver. No es que van a empezar ahí a contarse de que María estaba lavando. No. Y usted se va a acercar a alguien. Y ese alguien usted le va a decir 2 o 3 cosas que a usted le han impactado de su vida, de lo que conoce, del ejemplo que ve aquí en la iglesia. Y él o ella va a hacer lo propio con usted. Así que muévase ahora y vamos a utilizar palabras que preserven y no que destruyan. Rápido, seamos obedientes. Volvamos a nuestros asientos, que el tercer punto es muy importante. Por favor. Miren, antes de continuar con el tercer punto, que para mí realmente, bueno, los 3 son importantes, no quiero decir que es el más importante, que también es importante. Y para darle oportunidad de que el fervor baje un poquito, déjenme decirle que este ejercicio, ¿a cuánto le pareció de bendición? ¿Cuántos se sintieron bendecidos? ¿Y cuántos creen que pudieron bendecir a otro? Gloria a Dios. Pero déjenme decirle que este ejercicio ha traído también una consecuencia negativa. Yo le pedí permiso a él para compartir esto porque no lo iba a poner en evidencia. De verdad que quien se me acercó fue Guillermo, hijo, y me dijo unas palabras que de verdad que me llegaron al corazón. Me hizo sentir de verdad que tengo propósito y sentido en mi vida. Pero hubo algo que yo le pedí permiso a él para compartir con ustedes y que trae una consecuencia negativa para la iglesia. Es que Guillermo, hijo, me dijo que yo soy la persona más graciosa que él conoce. Así que mis chistes, me hizo referencia a un chiste que hice un jueves, no hace mucho tiempo, y que él dice que en su casa todavía él pensaba en eso y se reía. Así que eso condena a la iglesia a que ahora con más fe trataré de compartir mis chistes con todos ustedes. Hermanos, pero miren, lo que no es un chiste es que qué difícil se nos hace algo que debería de ser lo que nos identifica. La Biblia dice que no podemos amar a un Dios a quien no vemos si no amamos a nuestros hermanos a los que vemos. Y uno de los lenguajes del amor son las palabras de afirmación. Qué bueno es cuando alguien se acerca y pese a tus muchos defectos, hermano, mis defectos, pero son evidentes. Pese a mis múltiples defectos, tiene palabras de afirmación que refuerzan lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Al comunicarnos, utilicemos palabras que preserven y no que destruyan. Pero termina este verso que leímos diciendo, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y lo tercero que quiero decirte, y primero quiero hacer como un pequeño examen. ¿Cuál fue el primer punto? Palabras de gracia. O sea, no las palabras que merecen, sino las que no merecen. El segundo punto, palabras que preservan, no que destruyen. Y el tercero, son palabras llenas de empatía y de solidaridad. ¿Cómo vamos a responder a cada uno? ¿Cómo vamos a saber responder a cada uno? Poniéndonos en el lugar del otro, tratando de entender lo que el otro está sintiendo. Y una vez más quiero hacer referencia a algo que he utilizado en otros mensajes, el punto de Job y de sus amigos, pero quiero leerlo esta vez porque quiero que ustedes lo vean directo en la Biblia. ¿Qué hicieron estos amigos? En Job capítulo 2 versos 11 al 13 dice lo siguiente: cuando 3 de los amigos de Job
se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Esa fue la meta que ellos se pusieron al emprender este viaje. Sus nombres eran Elifaz, el temanita, Bildad, el suita y Sofar, el naamatita. Cuando vieron a Job de lejos, escúchame bien, de lejos, apenas lo reconocieron con fuertes lamentos. Apenas lo reconocieron y con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Hermanos, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque al hablar con los demás, al comunicarnos, muchas veces tenemos que entender que lo que los demás están esperando de nosotros no es la solución de su problema. Porque ¿cómo usted le devolvía a los hijos que perdió Job? Usted puede venir y entender el dolor que siento por una gran deuda, pero quizás, aunque usted me ama, no tiene el dinero para pagarme esa deuda. Pero saben, muchas veces cuando una gente está buscando consuelo, ser confortado, no está necesariamente esperando que el otro le traiga solución al problema. Y nosotros tendemos a ser grandes solucionadores de problemas ajenos. Nosotros tenemos la solución a cada problema que el otro se invente. Ahora, los problemas de nosotros, eso sí. Esos son problemas, de verdad. Lo tuyo es una caballadita. Muchas veces los demás, lo único que están esperando es empatía, es solidaridad, es comprensión. Aun cuando tengamos la necesidad de confrontar, porque hay una gente que si yo la veo que está a punto de suicidarse, yo tengo que confrontarla contra la verdad de que Dios es el dador de la vida y que solo Él tendría el derecho de quitarla. Y dijo que Él no vino para traer muerte y destrucción, sino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Aun cuando tengamos que confrontar, tenemos que tratar de hacerlo entendiendo lo que el otro siente para buscar una manera de edificar. Entonces eso me lleva a utilizar otro concepto de la psicología que me gusta mucho, que es la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas de alguien que implican el sentimiento, el entendimiento, el control y la modificación de las emociones propias y ajenas. Me fascina que empieza con las propias y también de las ajenas. Y de hecho yo conseguí en el internet, ni siquiera me dio tiempo de buscar no pensé en hacerlo, la bibliografía de quién es el autor de esta gráfica para darle los créditos. Y yo le pedí a Multimedia si podían proyectarla. Ni siquiera está en muy buena resolución, pero creo que se entiende. Para que usted pueda ver los 4 puntos que quiero resaltar en términos del manejo de la inteligencia emocional. Y ahí está: inteligencia emocional, percibe las emociones. Escúcheme bien, no está diciendo escucha las palabras, sino que percibe las emociones detrás de las palabras. Comprende esas emociones, maneja las emociones y utiliza las emociones. Quizá algún día podemos tener un taller y que la hermana Jocelyn y cualquiera de los otros expertos que tenemos aquí en el manejo
de la conducta, pudieran hablarnos con más detalles. Yo no voy ni siquiera a definir cada una, simplemente que ustedes puedan ver la importancia de que yo perciba qué emociones se están comunicando. No solo escuchar las palabras, sino las emociones, que comprenda esa emoción, que me quiera poner en el lugar del otro y entender lo que provoca en ello, que maneje las emociones, tanto las propias como las ajenas, que no, espérate, yo puedo entender lo que estás sintiendo, pero la manera no es tirarte de un balcón, hay que manejarla y utilizarla donde yo puedo, utilizar como tú te sientes para suplir la necesidad que tienes y entonces traer estabilidad a nuestra relación, ¿verdad? Porque lo estoy aplicando en este momento a las relaciones. ¿Y sabes por qué me gusta eso? Ya lo pueden quitar de pantalla. Solamente era una referencia. Me gusta esto porque me recuerda la regla de oro. ¿Cuántos recuerdan la regla de oro? ¿Cómo debemos nosotros responder a los demás? Como nos gustaría que nos respondan a nosotros ante cualquier situación. Mateo 7:12, nueva traducción viviente. Mateo 7:12, la regla de oro, dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Amados hermanos, en esta mañana es mi oración que el Señor nos dé la sabiduría para comunicarnos siempre con palabras de gracia, para que sazonemos todas nuestras palabras con sal y para que demos a cada persona la respuesta adecuada ante cada necesidad. Que Dios te bendiga, puerta abierta.